Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Familia, muy buenos días. Les habla la pastora Sonia Ordóñez. Continuando con el devocional de esta semana, las apariciones del Señor Jesús, hoy nos toca hablar la tercera y cuarta aparición. Les pido, por favor, Biblia en mano y libreta de apuntes y un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Tercera aparición a Pedro. Su nombre de nacimiento era Simón, pero recibió de Jesús el nombre de Pedro, del griego nekpos, piedra. Al reconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, Pablo lo llamó en sus escritos Keifas, el equivalente arameo de Pedro, aun cuando se piensa que predicaba en griego. Juan el Evangelista lo llamó por lo general Simón Pedro. Jesús no solo reconoció en Pedro haber sido inspirado por Dios, nuestro Padre Celestial, sino que también le llamó despectivamente como Satanás, por no poner su mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto lo vemos en Mateo 16:23. La palabra de Dios dice así: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Simón Pedro negó conocer a Jesús 3 veces antes de su muerte, y a causa de ello lloró amargamente. Esto lo vamos a ver en Mateo 26:75. La palabra de Dios dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. En la última cena, Jesús le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para sacudirlos como si fueran trigo. La aparición de Jesús a San Pedro consta solo en Primera de Corintios 15, del 3 al 5. Y la palabra de Dios dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Parece ser que después de haber visto Pedro el sepulcro vacío, se dirigió a su casa y allí sería el lugar, porque sucedió a él solo, antes que a los 12. Pedro se hizo digno por su solicitud, por su fe, por su entrega y arrepentimiento a la aparición de Jesús. Después de renegar atolondradamente del Maestro, se encontró a sí mismo y bajo la dirección cariñosa y comprensiva de Andrés, fue de nuevo el primero en regresar a las redes de pesca, mientras los apóstoles se quedaban para averiguar qué iba a suceder después de la crucifixión. Cuando estuvo completamente seguro que Jesús lo había perdonado y supo que había sido reintegrado en el seno del Maestro, las llamas del reino ardieron tan vivamente en su alma que se convirtió en una gran luz salvadora
para miles de personas que vivían en las tinieblas. Pedro fue restaurado a través de la mirada del Señor Jesús. Esto lo vemos en Lucas 22:61. La palabra de Dios dice así: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. De la intercesión de Jesús, lo vemos en Lucas 22:32. La palabra de Dios dice así: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De la verdadera humildad y confesión. Eso lo vamos a ver en Juan 21, del 15 al 17. Y la palabra de Dios dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús solo se atreve a dejar a Pedro el pastoreo de su rebaño después de comprobar que Pedro le ama y se amoldará en todo a la voluntad del Señor. En la raíz de las decisiones de Pedro está el amor que Jesús le concede. El mandato de cuidar el rebaño no lo confía a un superhombre, sino a un hombre débil que ha necesitado toda una rehabilitación. Son circunstancias muy de primer orden para que Cristo apareciese a Pedro. Iba a ser el primer jefe de la iglesia. Cuarta aparición a Cleofas y a su compañero. Podríamos comenzar diciendo que es una historia edificante, porque el relator no se propone solamente informarnos sobre lo sucedido. En Lucas 24:18 dice así: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? En Lucas 24:18 vemos que quiere al mismo tiempo sensibilizarnos y tocar el corazón de cada uno de nosotros. Lucas escribe como historiador, pero sobre todo como misionero, para que esta historia claramente penetre en nuestro corazón. Cabe destacar que Lucas es el único en recordar esta aparición de Jesús a Cleofas y su compañero de camino, porque Lucas es el único en recordarlo. Él pone un especial interés en las otras tradiciones no apostólicas, a diferencia de los otros evangelistas que recuerdan y se preocupan de las tradiciones apostólicas, porque la iglesia mira a los apóstoles como testigos de la resurrección de Jesús. Se dice que 2 de ellos, no se señala la causa por la que iban, pero parece que habían sido enviados por los discípulos, pues los discípulos eran enviados de 2 en 2, tal como Cristo los enviaba antes. Es imposible que se fueran por miedo a los judíos, sobre todo porque, muerto ya Cristo, convenía que se reuniesen de a 2 en tiempo de la tentación y estuviesen unidos unos a otros, no sea que se perdiesen estando solos como Judas. Por eso leemos: es mejor estar 2 juntos que uno solo, pues le será provecho su comunión. Si uno cae, será ayudado por el otro.
Si van solos y cae uno, no tendrá quien lo levante. La palabra dice que mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Había muchos otros caminos que partían de Jerusalén. Y también en la tarde de aquel día muchos eran los caminantes por todos los caminos. Imagínense que habían subido a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Entonces, ¿por qué Jesús se acercó justamente a estos dos peregrinos? ¿Por qué ese privilegio inesperado, inaudito, del cual seguimos hablando y hablaremos hasta el fin de los tiempos? Y esto ocurrió porque Jesús tuvo compasión de ellos. Esta es la compasión de Jesús, nuestra única esperanza. Los dos estaban decepcionados. Estos dos peregrinos que caminaban estaban tristes, desesperados, porque sentían fracasada su vida. Y justamente por eso el Señor quiso acercarse a ellos. Los discípulos de Emaús eran personas que creían creer, que creían esperar, pero al primer choque se desanimaron, se hundieron en la tierra y empezaron a caminar. Desde ese momento en la soledad, también nosotros, quizás podemos estar identificados con estos dos hombres que caminaban en la soledad, que se afligen por sus soluciones perdidas. Y como Cleofás y su compañero, muchas veces nosotros tampoco reconocemos al Señor, que marcha a nuestro lado, que está tan cerca de nosotros en el momento que lamentamos su ausencia. Querida familia, nos vemos mañana, continuamos con nuestro devocional. Que el Señor nos siga bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.